Si ustedes se fijan acá, hablemos entonces del estómago. Que ya hablamos del esófago, de qué puede salir mal con respecto al esófago. A este punto ustedes ya deberían de saber que es una continuidad de un tubo cubierto por endodermo, todas estas estructuras que estamos viendo. Y si hacemos el descenso de craneal a caudal, pues ya vimos entonces el esófago y ahora hablemos entonces del estómago, que es la continuidad dentro del tubo digestivo. Todo esto, si ustedes se fijan, está pasando la cuarta semana, por eso ese periodo embrionario es tan importante y tan susceptible de mucho daño en cualquier sistema, y de que si algo pasa mal o se altera algún proceso, pues va a tener manifestaciones importantes en el paciente, en el bebé, en ese momento. Entonces, si ustedes se fijan, hablamos aquí de la continuidad del esófago y luego hablemos del estómago. Entonces, el estómago, ese mismo tubo que venía formando arriba el esófago, se va a dilatar esa zona del intestino anterior. Y si ustedes se fijan aquí en esta imagen, aquí hay una forma como fusiforme, ¿no? Una bolsita así, una formita fusiforme. Es importante que noten la relación con respecto a los planos en el cuerpo. Esta sería la zona dorsal y aquí les dice, ¿no? Pared abdominal. ¿Quién me habla? Vamos a ver, Lisa. Ok, no hay problema. Aquí estamos grabando para que Lisa después pueda ver esto. Entonces, miren, ¿ven? Está suspendido, si ustedes se fijan, el tubo asociado a, aquí les dice, el primordio, el mesogastrio dorsal. Eventualmente esto va a dar el mesenterio dorsal y también tenemos un mesenterio ventral. Ya vamos a estar viendo más de eso ahorita en esta clase. Pero lo importante es ver la relación que tiene inicialmente esa bolsa fusiforme, ¿ok? Con respecto a las paredes del cuerpo. Entonces tenemos la pared posterior y obviamente aquí está cortada, pero estaría la parte anterior. Eso, entonces su posición inicial en el plano medio es así, ¿ok? Quisiera que estuviéramos en la clase juntos para poderlo explicar mejor. Entonces, ese primordio se va a agrandar, si ustedes se fijan acá, ventrodorsalmente, o sea que se va a estirar de anterior a posterior, que es lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Que se está dilatando. Sin embargo, es importante notar aquí en esta imagen, si ustedes se fijan, aquí ya va rotando, si ustedes se fijan, se va moviendo, y es porque se va a mover, ya voy a explicar eso. Pero quiero que se fijen que se va a agrandar en esa dirección, pero es la parte dorsal, en la que ustedes miran aquí, la que va a crecer más, esa es la que se dilata más. Y de hecho, cuando vean en anatomía macroscópica van a ver que entonces esos movimientos que dan, esas dilataciones que son mayores en un lado con respecto al otro, ayudan a formar ciertos componentes macroscópicos que estudiamos en el estómago. Por ejemplo, la parte dorsal del saquito fusiforme nos va a dar eventualmente una zona que en el adulto conocemos como curvatura mayor del estómago. Aquí lo están viendo que se dilata bastante también. Y esta zona que queda aquí, la parte ventral, que crece pero menos, nos va a dar la curvatura menor. ¿Ok? Todavía pensemos que lo tenemos así con respecto al plano del cuerpo. Entonces, si avanzamos, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el estómago? Y aquí ustedes se fijan otra vez lo que les mencionaba. Miren, este es el plano. Esto sería el mesenterio ventral que lo une a la pared anterior del cuerpo. Tenemos el mesenterio dorsal que lo une a la pared posterior del cuerpo y el crecimiento de la bolsita fusiforme. El estómago va a rotar, muchachos. Tiene que rotar, ¿ok? Si se fijan acá, inicialmente tiene una inervación. Miren, nervio craneal 10 derecho, nervio craneal 10 izquierdo. ¿Qué nervio es ese? ¿Qué nombre recibe el 10? El vago, muy bien, ¿verdad? Entonces, si se fijan, va a tener una rotación de 90 grados en el sentido del reloj, el estómago. Con él mismo se mueven también esas hojas de mesenterio asociados, que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, rota 90 grados, como ustedes ven acá. Y eso hace entonces, como ustedes se fijan acá, que el borde ventral, miren, su curvatura menor, se mueva a la derecha, que es lo que estamos viendo aquí, y el borde dorsal, su parte dorsal, que va a formar la curvatura mayor, se mueva a la izquierda, y esa es la posición final con la que queda el estómago. Con esa nacemos y esa vamos a encontrar en el cadáver, por ejemplo.
Una cosita importante que ustedes pueden ver acá es la posición que tiene el extremo craneal y caudal, o sea, las entradas y salidas que tiene la bolsa fusiforme del estómago con respecto al plano medio, que aquí está como en orientación al plano medio. Luego de que se da la rotación de 90 grados, si ustedes se fijan, esta parte de acá, miren el extremo craneal, se va a volver más hacia la derecha y desciende, que es lo que ustedes miran aquí con esta flecha. Y la parte caudal, su extremo caudal, pues se mueve obviamente hacia la derecha y la saliente va a buscar hacia arriba. Entonces se va a mover como así y luego un poquito así, ¿cierto? Para que se hagan una idea. Entonces, esa es la posición final. Esa es la posición final. Podemos analizarlo con su eje mayor casi transverso al eje del cuerpo. Ahí se los dejé descrito. Y lo importante es recordar que el estómago no se mueve solo, no se mueve solo, lleva con él en su movimiento los mesenterios asociados. Entonces les dice, el mesenterio dorsal es movido a la izquierda, que es esto que vemos aquí, y eso nos va a formar el aumento mayor, que ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y además, si ustedes se fijan con ese movimiento acá, en esta parte queda como un espacio, ¿cierto? Un pasillito que se forma aquí y eso nos va a formar la bursa omental, que también ya voy a estar hablando de eso. Entonces, al rotar, si se fijan, eso explica entonces por qué con ese movimiento de 90 grados que hace el estómago en relación a las manecillas del reloj, es que se explica por qué la inervación del nervio vago izquierdo va para la parte anterior del estómago y el vago derecho nos va a inervar la parte posterior del estómago y es por este movimiento que ustedes miran acá, la posición que cambia. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas, porque van a ver que muchas cositas se van a ir moviendo acá. Lo último antes de pasar de diapositiva es que del mesenterio ventral se va a formar otra estructura que se conoce como aumento menor. Entonces, a partir de su rotación y en el proceso de diferenciación, partimos de unos mesenterios o mesogástrios primitivos, por decirlo así, ventral y dorsal, y luego esos se van a convertir en el aumento mayor y el aumento menor, dependiendo si están asociados a la curvatura menor del estómago o a la curvatura mayor del estómago. Ok, entonces aquí está lo de los mesenterios, miren, otra vez lo que mencionábamos, como que suspenden, si ustedes se fijan, el tubo dentro de la cavidad peritoneal y lo unen a las paredes corporales. Eso es lo primero que tendrían que poder visualizar. Entonces, el primordio del mesogastrio dorsal, ya lo están viendo acá, suspende el estómago con la pared abdominal posterior, ¿no? La localización inicial es en el plano medio, va a ser llevado, como ustedes miran aquí, hacia la izquierda con la rotación que el estómago tiene, siguiendo las manecillas del reloj. Y al hacer esa rotación, es importante verificar que se forma este espacio que está aquí, que es la bursa omental. ¿Ok? Así se le llama bursa omental. Y el primordio del mesogastrio ventral, que es este que vemos aquí, va a quedar unido, como ustedes se fijan, al estómago, al duodeno y a la pared abdominal anterior. Al continuar las rotaciones y movimientos, van a ver además que ese mesenterio o ese mesogastrio ventral inicial va a unirnos, ¿ok? Nos va a unir el estómago y parte del duodeno al hígado. Ya se los voy a mostrar ahorita en la estructura adulta para que no lo vayan a olvidar. Entonces, aquí repetimos otra vez lo que está pasando. Si ustedes se fijan, este es, miren, mi primordio de mesogastrio ventral. Si ustedes se fijan, los mesenterios son estructuras muy importantes porque como ustedes pueden notar acá, me volví para atrás para que lo veamos, son conductores, llevan tanto paquetes neurovasculares, ven, arterias y nervios pueden viajar alrededor de él. Entonces, si ustedes se fijan acá, mantiene la relación, miren, con este gran vaso importante que es la aorta dorsal en periodo embrionario y que de ahí salen las estructuras que nos irrigan los diferentes componentes, ¿cierto? Del intestino anterior, medio y posterior. En este caso, sería el tronco celíaco. Entonces, sigue viajando ese vaso, no se pierde esa continuidad, pero con la rotación hacia la izquierda del estómago, que es lo que ustedes están viendo aquí, el mesenterio también se mueve y forma, miren, la entrada del
forma la bursa omental, que es una bolsa omental, un espacio, una cavidad, y además se forma el foramen omental. ¿Ok? Que aquí lo podemos ver ya en una imagen que van a visualizar probablemente en anatomía macroscópica. Ustedes miran aquí el estómago, si ustedes se fijan, aquí hay un componente del aumento menor. ¿Se acuerdan? ¿De dónde salió el aumento menor? ¿Quién se acuerda? A ver si me están poniendo atención. ¿Del mesogastrio dorsal o del ventral? Nadie. Entonces no me están entendiendo hoy. Aquí está, miren. Del ventral, chicos. Miren, ¿ven? Ventral. Aquí está lo ventral, rota y me forma el aumento menor, que aquí lo estamos viendo. Aumento menor, muy importante porque ese aumento menor, y él se lo va a preguntar el doctor Pineda, ¿cómo lo podemos distinguir, diferenciar anatómicamente? Pues lo vamos a dividir en dos ligamentos, que es el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal. Ahí lo van a aprender después en anatomía macroscópica porque nos conecta estómago y duodeno con el hígado, y además en su porción del ligamento hepatoduodenal lleva la famosa tríada portal. Hasta ahí llego porque no lo han visto y no me voy a adelantar mucho. Entonces, lo que quiero que vean es la relación. El estómago rotó, si ustedes se fijan, esta imagen está como en espejo al revés, si se fijan, como la quieran ver. Ustedes ya saben que el hígado va a la derecha, el estómago está a la izquierda, para la izquierda rotó. Y lo que quiero que vean acá es la relación que tiene entonces con ese espacio que se creó con el movimiento del mesogastrio dorsal, que es la bursa omental, esta cavidad que tenemos aquí, y el foramen omental o hiato de Winslow, también se le llama así, que se crea y que permite la comunicación de la bursa omental con la gran cavidad peritoneal, que es todo esto que tenemos acá. ¿Ok? Aquí lo pueden ver también, ese espacio de bursa omental que se va formando a partir de la rotación, miren, del mesogastrio dorsal que acompaña a la rotación del estómago. ¿Ok? Si se fijan, además, ese mesogastrio dorsal que se va a convertir en lo que ustedes están viendo acá, sigue creciendo un poco, sigue creciendo, miren, incluso forma un receso de aquí de la bursa omental y forma el aumento mayor. No lo vayan a olvidar que aquí lo estamos viendo. Quiero ver si tengo una imagen de acá. Y ese aumento mayor son capas de mesenterio que cubren, en este caso, los intestinos delgados, que es lo que ustedes están viendo acá, y que se desprenden de la curvatura mayor del estómago. Espero no estarlos confundiendo mucho, porque yo sé que esta parte es la difícil de esta clase. Entonces, tengo que ir a leer primero. La bursa omental, ya la mencioné, miren, ¿cómo se forma? Ustedes se fijan acá, tengo el mesogastrio dorsal otra vez, para irlo viendo por partes. Otra vez tubo, estómago dilatándose, mesogastrio dorsal, mesogastrio ventral. Y entonces se van a formar hendiduras en ese mesénquima. Acá ahí las miran. Miran los pequeños orificios, ¿cierto? Van a coalescer y forman esta cavidad, ¿ok? Única, que es la bursa omental o saco peritoneal menor. También lo podemos llamar así. Si vuelvo acá, todo esto me formaría el saco peritoneal mayor. Todo lo demás, y solamente este me forma el saco peritoneal menor. Incluso aquí está, miren, saco mayor, y pues el saco menor sería este espacio que está aquí chiquito. Ahí está justo la bursa omental. Entonces, lo mismo que decíamos, ¿no? La rotación del estómago mueve el mesogastrio dorsal hacia la izquierda con él, es lo que ustedes están viendo acá. Eso lo mueve y eso agranda esa cavidad porque es bursa. Yo sé que tiene como nombres un poco nuevos para ustedes, pero es una bolsa que se agranda, es una cavidad, es un espacio, ¿ok? Su forma de saco es muy importante porque crea como una cavidad ahí, si se fijan, cercana a la pared posterior del cuerpo, y permite que el estómago pueda tener libertad de movimiento. Acuérdense que el estómago es una máquina de mucho movimiento, ahí lo van a ver en fisiología, ¿cierto? Que es importante para que sea el proceso de formación del quimo ácido. Entonces, esa bursa la vamos a encontrar
entre estómago, vamos a ver una imagen aquí, estómago, la bursa, y esto que están viendo acá es la pared abdominal posterior. Lo que les mencionaba, si crece el estómago, miren, la bursa se expande y con ella crece, miren, crece la bursa y crece el aumento que se formó del mesogastrio dorsal, y eso se expande y va a cubrir los intestinos, cuelga sobre ellos y forma el aumento mayor. ¿Cómo se comunica la bursa con el resto de la cavidad peritoneal? Por medio del foramen omental que queda aquí, que también se conoce como hiato de Winslow. Espero que me estén entendiendo. Aquí vemos, miren, esto que ustedes miran acá es el aumento mayor, es esto que cae, y si se fijan, de verdad que sale de la curvatura mayor del estómago. Esta es la curvatura mayor del estómago, y el aumento cae y cubre los intestinos delgados. De esos movimientos y alargamientos de cavidades, ahorita en el periodo embrionario, es que se forman esas estructuras que las van a ver perfectamente en cadáver. Ya van a ver que las van a ver, y espero que lo puedan asociar. Me pueden detener, ¿ok? El estómago, yo sé que no lo han visto, entonces ahorita vamos a hacer un adelanto pequeño. El estómago, aquí como ustedes lo pueden ver, lo podemos dividir en porciones. Esta es la relación unión gastroesofágica. Miren, muchachos, unión gastroesofágica. A esta zona de entrada, nosotros la conocemos como el antro gástrico. Esta zona de acá es el cardias, este es el fondo. Esta zona, perdón, este es el antro, fondo, esta zona de aquí es el cardias. Y esto que vemos acá es la zona del píloro, antro pilórico, píloro. ¿Ok? Ya van a tener tiempo de que no los confunda yo, que ya días no doy macro, por cierto. Pero esta zona de acá es el antro pilórico, y esta parte de acá, la última parte del estómago, es el píloro. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Una anomalía que es frecuente de estudiarla en pediatría. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Si se fijan ustedes, el píloro en realidad es como un esfínter. Es un esfínter que van a ver en fisiología que controla el paso del quimo, que ya es como el alimento procesado con el estómago y todas las sustancias que se van a mezclar. Controla el paso hasta acá, al duodeno. Esto que vemos aquí es el duodeno. Puede suceder, muchachos, que un niño nazca con una estenosis hipertrófica del píloro. ¿Qué es una estenosis? Bueno, la estenosis aquí se debe a un engrosamiento muy marcado de la capa muscular del píloro, que es el esfínter distal del estómago. De hecho, aquí también hay un esfínter, pero es el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué está pasando en este paciente? Ese esfínter, que normalmente es un poquito de músculo más engrosado, obviamente, aquí se sobrepasa, ¿ok? Se vuelve demasiado grueso, hay una hipertrofia muscular a ese nivel que causa una estenosis severa. Ustedes ya saben que una estenosis es un estrochamiento de un lumen. ¿Y qué va a suceder? Va a producir una obstrucción al paso de comida. ¿Cuál es la consecuencia asociada? El estómago, aquí en esta parte, obviamente se va a distender y se va a acompañar de vómito. Pero en este caso, el vómito es un vómito no bilioso, es un vómito en forma de proyectil, con mucha presión, pero no va a llevar bilis. Y ya van a ver por qué estoy haciendo hincapié en que es vómito no bilioso, porque vamos a ver una patología que sí lleva vómito bilioso. Lo característico clínicamente que podemos ver en este paciente, aparte del vómito bilioso que va a referir la mamá, que el niño tiene después de comer, es esta estructura de acá, que es la oliva pilórica. Al palpar abdomen, ustedes pueden percibir este engrosamiento como una pequeña aceituna también, por decirlo así, una oliva, ¿no? Y se siente la masa hipertrófica. Obviamente hay que hacer estudios de imagen, que es lo que ustedes están viendo acá, y si se fijan, lo característico es que se forme esta imagen como canal, si ustedes se fijan, y esto representa la zona de dilatación, de engrosamiento del píloro. Y ven el estómago ampliamente dilatado acá. Esta sería la continuidad a nivel del píloro.
vemos que está engrosada la capa muscular y en esta imagen de rayos X vemos un estómago exageradamente dilatado. ¿Por qué? Porque la continuidad acá obviamente va a estar muy estrecha. Lo mismo pasa acá, más cerquita, miren, estómago muy dilatado y vemos la zona de la luz muy estrecha y la capa muscular muy engrosada. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Espero que como que tenga sentido de acuerdo a las imágenes que estamos viendo. Ya van a tener una clase de radiología, pero es para que vayan correlacionando con otras clases que van a tener más adelante. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Alguien me escribió, vamos a ver. El Helicobacter pylori, realmente no sé por qué le llamaron así, pero el Helicobacter pylori es una bacteria que básicamente la encontramos aquí, en esta zona de acá. Sinceramente, si me está preguntando Kevin, que si se le llama Helicobacter pylori porque exactamente la zona del pílori está afectando, podría estar afectando cualquier tipo de célula a lo largo de la mucosa gástrica, en realidad. Pero no les sabría decir, Kevin. Una pregunta muy interesante que tendríamos que investigar. Ok, avanzamos entonces. Desarrollo del duodeno. Entonces, ya vimos estómago, avancemos entonces a la siguiente parte del tubo que estamos analizando, que es el duodeno. Entonces, si ustedes se fijan, y ayer lo decíamos, el duodeno tiene una característica muy importante. ¿Cuál era la característica que les mencioné ayer del duodeno? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. ¿Qué característica con respecto a su desarrollo embriológico es importante del duodeno? Nada. Aquí escribió alguien, 2. Les da pena hablar. Tiene 4 porciones, que se alargan. Sí, es correcto. Pero una característica, o sea, algo que lo hace bien interesante con respecto a las otras estructuras es que marca como un límite. El duodeno, acuérdense que va a tener un origen dual, ¿se acuerdan? Que les dije que una parte, la parte caudal, miren, aquí está mal. Aquí está al revés, por cierto. La parte craneal del duodeno se desarrolla del intestino anterior y la parte caudal del duodeno se va a originar del intestino medio. Esta diapositiva yo la tengo que corregir. Qué bueno que me fijé. Entonces, acuérdense que tiene un origen dual. Venimos hablando de todas las estructuras que se van a originar del intestino anterior. Y la primera mitad, por decirlo así, del duodeno se va a formar del intestino anterior. Se va a elongar, ahí lo dice, en forma de C, en posición ventral. Van a ver que va a ser esta C que ustedes están viendo acá. Miren, y aquí les muestra entonces la dualidad de origen de esta estructura. Intestino anterior, intestino medio. ¿Va a sufrir algún cambio de posición asociado a la rotación del estómago? Sí, sí también lo va a sufrir y por la posición que traen a lo largo del tubo, si el estómago se mueve más hacia la izquierda, con la rotación del mismo el intestino se mueve a la derecha y toma una posición retroperitoneal en sus mayores partes. La irrigación es dual. Si ustedes se fijan acá en esta diapositiva, no tengo una imagen aquí directamente de la irrigación, pero ya tienen que saber que el intestino anterior, todas sus estructuras que derivan de él, van a irrigarse por el tronco celíaco y el intestino medio va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior. Cositas importantes de recordar siempre. Como todo dijimos, en el tubo digestivo inicialmente está obliterado por mucho crecimiento epitelial, pero eventualmente recanaliza al final del periodo embrionario. Importante ver asociaciones que tiene el duodeno. Si ustedes se fijan acá, obviamente aquí yo ya estoy formando hígado, estoy formando vesícula biliar y tengo asociación con estructuras pancreáticas. Lo que quiero que vean es la relación a estos ductos. Si ustedes miran acá que provienen tanto de hígado y vesícula biliar como ductos asociados al páncreas. Eso es muy importante y va a tener sentido cuando estudian anatomía macroscópica y ahorita ya lo vamos a ver. Entonces, si avanzo con respecto al duodeno,
podemos tener una patología específica. Ya le puedo explicar lo de los ductos ahorita que expliqué hígado y vesícula biliar. Entonces, puede pasar, miren, que hay una atresia también acá. En el caso del píloro era una hipertrofia, ¿cierto? Aquí se forma una atresia casi siempre asociada a un fallo en la recanalización. Esa que tiene que darse como a las 8 semanas más o menos, falla, tiende a fallar. Y es bien característico que se dé distal a la apertura del ducto biliar. El duodeno en la segunda porción, ya dijimos que se divide en 4 partes, en su segunda porción va a tener unas papilas que básicamente son unas aperturas, ¿ok? Son unos orificios que conectan con ductos, ductos que vienen del sistema biliar, ductos que vienen también del páncreas. Estamos, y ya se los voy a explicar. Y a eso se les conoce como papilas duodenales. Hay una papila duodenal mayor, que es la que está más distal, y una papila duodenal menor, que está más proximal a lo largo del tubo que ustedes miran acá. Entonces, tiende a afectar la atresia distal después de la papila duodenal mayor. Eso es muy importante entenderlo porque si ustedes se fijan acá, ¿qué características va a tener? Va a tener vómito también, tal vez no necesariamente vómito en proyectil, pero el paciente también va a estar vomitando, pero en este caso, a diferencia de la hipertrofia del píloro, en este caso el vómito sí va a ser bilioso. Sí va a ser bilioso. ¿Por qué va a ser bilioso? Entonces vámonos para atrás y vemos entonces, ¿alguien sabe dónde se produce la bilis? ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. ¿Quién dijo hígado? Porque no miro quién está hablando. Fui yo. ¿Quién? ¿Quién yo? Hola. Paola, muy bien, es en el hígado. Y el otro que contestó, ahí se almacena en la vesícula biliar. La bilis se produce en hígado, ya lo van a ver en histología, pero se va a almacenar en la vesícula biliar. Entonces, esa producción, si ustedes se fijan, viene de acá, de hígado, acá, la vesícula biliar, y si se fijan, está conectado con ductos. ¿A dónde va ese ducto? Ese ducto viene acá. Si se fijan acá en esta imagen, ¿viene a dónde? Al futuro duodeno. Y específicamente, ¿a qué parte? A la apertura del ducto biliar que se da aquí, en la papila duodenal mayor. Ahora, yo les acabo de decir que la atresia duodenal es característico que aparezca aquí, distal a esa papila. Y si yo sé entonces que la bilis me drena acá, es por eso que explico que la característica clínica del vómito en estos pacientes es que es un vómito bilioso. Bilioso. ¿Por qué el paciente con una hipertrofia pilórica acá no tiene vómito bilioso? Porque el píloro hipertrofiado, cerrado, no va a permitir que el retorno de contenido pase por ahí. Va a haber expulsión solamente de contenido gástrico. Y esa es una característica clínica importante para diferenciar una patología de otra clínicamente. Obviamente el refuerzo diagnóstico lo va a dar la imagen y aquí lo ven. Entonces, aquí notamos cuál sería la característica de la atresia duodenal, la doble burbuja gástrica, así se le llama cuando lo vemos en esta imagen, miren, y este es un ultrasonido todavía, vemos estómago dilatado y vemos el duodeno y vemos una zona de estrechamiento que es lo que ustedes miran ahí, esa sería la zona de estenosis. Característico, eso van a preguntar en pediatría, ¿cuál es un signo radiológico característico de una atresia duodenal? La doble burbuja gástrica. Y es por eso, espero que tenga sentido para ustedes anatómicamente. ¿Qué más les dice acá? ¿Puede haber polidramnios en estos pacientes? Sí, ¿se acuerdan que la atresia esofágica lo puede causar? ¿Cierto? También lo puede causar la atresia duodenal. Atresia está totalmente cerrado el espacio. Y entonces, ¿qué sucede acá? Que el feto va a estar tragando líquido amniótico, sin embargo, no va a poder llegar a zonas de absorción. Acuérdense que el intestino delgado es una zona importante donde absorbemos muchos nutrientes. Y en este caso, el líquido amniótico no se va a poder absorber aquí, en este punto, y eso va a causar un polidramnios, que se va a aumentar entonces la cantidad de líquido amniótico en la cavidad amniótica. Es bien frecuente ver esta patología en pacientes prematuros y también en pacientes con síndrome de Down. Bueno, avanzamos. Si no tienen preguntas, espero que todo esté teniendo sentido para ustedes. Entonces, hablemos de otros componentes que nacen a partir del intestino anterior. Miren qué montón de cosas. No hemos pasado al intestino medio todavía.
Entonces, del intestino anterior, estructuras que van a moverse fuera del tubo, por decirlo así, que tienen un parénquima, un tejido muy diferente, son el hígado y la vesícula biliar. Espérenme un segundo. Ahí está mi hija, aquí está. Entonces, miren, el hígado, como ustedes miran acá, tiene conexión, su origen, con el tubo del que hemos estado hablando, ¿cierto? Y su primera representación en el embrión es un divertículo que conocemos como divertículo hepático. Divertículo es una saliente, acuérdense. Entonces, ese divertículo hepático aparece en una de las partes más caudales del intestino anterior. Estamos terminando el intestino anterior porque ya hicimos la primera parte del duodeno, ¿cierto? Entonces, si se fijan, va a crecer, aquí lo vemos en todo el cilindro del embrión, pero quiero que lo vean acá, en este corte. Entonces vemos el famoso septum transversum, acuérdense que es uno de los componentes que forma el diafragma, y el hígado crece en dirección hacia esa estructura. El divertículo crece hacia el septum transversum, y eso explica esa gran relación anatómica que existe entre el hígado y el diafragma. No está súper cerca. La cúpula diafragmática derecha abraza, cubre totalmente la gran mayoría del lóbulo hepático derecho. Además de eso, si ustedes se fijan, el hígado crece hacia el mesogastrio, que aquí está, esto rosadito que vemos, hacia el mesogastrio ventral, y se va a dividir como en dos componentes, dos yemas, si se lo quieren aprender así. Una parte, miren, perdón, craneal, que es esta que ustedes miran aquí, y una parte caudal. Se va a diferenciar en un parénquima diferente y en dos estructuras totalmente diferentes esas partes. La parte craneal, de hecho, me va a dar el hígado, ¿okay? Los cordones hepáticos. Y la parte caudal me va a dar una bolsa, que es la bolsa de la vesícula biliar. ¿Estamos? Siempre en relación. El endodermo, si ustedes se fijan, va a dar origen a hepatocitos y epitelio del tracto biliar intrahepático. Toda esta estructura, el parénquima hepático, gran parte de ella, y van a ver en histología que es un hepatocito y súper interesante ese tejido. Y todo el epitelio que cubre el tracto biliar como tal, una serie de ductos asociados, ya los vamos a ver ahorita en grande, creo, se originan a partir del endodermo. El mesodermo o mesénquima asociado me va a dar tejido fibroso y tejido hematopoyético asociado al hígado, y además me va a dar origen a las células de Kupffer, que son los macrófagos que están en el hígado, y lo van a ver también en histología. Entonces, para que miren la relación con las dos capas asociadas a la gastrulación. Vamos a ver qué más aquí, creo que eso es como lo más importante de recordar aquí, solo para que miren cómo la relación entre el septum transversum y el divertículo hepático que va creciendo hacia ese septum transversum. Eventualmente, el septum transversum se va a unir a otras estructuras, ¿cierto? Que se va a unir a otras estructuras para formar el diafragma. ¿Quién se acuerda de qué estructuras eran? Ya se les olvidó, muchachos. Lo acabamos de ver. Nada. Pregunto. Paola ya contestó. Aquí me contestó alguien en el chat. Ajá, septum transversum, para posterior. ¿Y qué más, Alison? Y no sé qué más. Me estoy riendo, pero ella también puso jejeje. Ajá, Valerie. Ayúdenme a Alison. Ya se les olvidó, chicos. Membranas pleuroperitoneales. Ajá, ¿y qué otra? Daniel, el último. Tiene que ver con el esófago. Sí, el mesodermo dorsal del esófago, creo. Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, avancemos aquí solo como para repasito rápido. Espero que vayan entendiendo esto. La hematopoiesis, acuérdense, creo que lo mencioné en las primeras semanas, que dijimos que la producción de células sanguíneas, acuérdense que esto se va a dar origen en tejido mesenquimatoso, origen mesodérmico, y el hígado va a ser una de las zonas embrionarias en donde se va a dar el proceso de hematopoiesis y formación de células sanguíneas. ¿Se acuerdan? Saco vitelino o vesícula umbilical, el alantoides también, y ahorita pues el hígado también va a ser una zona donde se va a dar la hematopoiesis y comienza en la sexta semana. La bilis se va a empezar a formar en el hígado también, pero hasta la 12ª semana.
La vesícula biliar, que es lo que ven aquí, y el conducto cístico asociado, que es este chiquitito que ven aquí, miren. Ahí está el miniconducto cístico y luego está el conducto biliar completo que ven aquí. Se van a formar de la parte caudal del divertículo hepático, ya lo dijimos, no voy a olvidar esa diferenciación. Y lo importante a visualizar acá, que es lo que les mencionaba, ¿no? Ese ducto biliar se va a conectar perdón, a la parte ventral del asa duodenal. Esta sería la parte ventral, esta sería, esta sería la parte ventral, esta sería la parte dorsal. Entonces ahí miran ustedes cómo queda la comunicación de ese ducto con respecto al duodeno. Ahora, ¿qué va a pasar? Como el duodeno rota con la rotación del estómago, si ustedes se fijan, al rotar, el ducto que antes le entraba por aquí, por la parte ventral, cuando rota, que aquí miran las flechitas del movimiento, va a quedar entrando, no es como que se mueve de puesto, sino que al rotar, más bien queda en la parte dorsal del duodeno, y es lo que ustedes miran acá. Entonces, si se fijan, este es el duodeno, en la segunda porción del duodeno, donde tenemos la papila duodenal menor y mayor, y ese ducto biliar que ustedes miran aquí, que también se le conoce como colédoco, que trae, si ustedes se fijan, miren, conexión del conducto hepático derecho e izquierdo, estos son conductos biliares, el conducto cístico, que trae la bilis que se almacena aquí, forman juntos el conducto biliar común, colédoco, y viene a drenar a la papila duodenal mayor del duodeno. Entonces, de ahí es de donde sale esa conexión. Y queda definida desde la embriología. Ok. El mesenterio ventral, miren, es una doble membrana. Ok. Déjenme mover mi imagen. Yo creía que iba a terminar hoy, pero es mentira ustedes. Entonces, aquí vemos, vamos a ver qué tengo acá. Aquí ya aparece con el nombre en lo que se van a convertir. Ok. Entonces, el mesenterio ventral, ustedes ya saben, ok. Aquí es lo que teníamos aquí en esta parte, que aquí ya aparece el hígado creciendo, ¿cierto? Y aquí tenemos el mesenterio dorsal. Entonces, ¿qué estructuras van a formarse de ahí? Que las van a mencionar mucho en anatomía macroscópica. Ya dijimos que el aumento menor, ¿ok? Se va a formar, y aquí les queda eso, miren. Aquí está parte del duodeno, aquí está el aumento menor, ese se forma, de ahí se va a formar es del mesenterio ventral que se forma el aumento menor. Y como les mencionaba, aquí les dejo esos dos nombres con los que lo van a conocer en anatomía macroscópica. Y va del hígado a la curvatura menor del estómago, ese es el ligamento hepatogástrico, y del hígado al duodeno forma el ligamento hepatoduodenal, que aquí está. Entonces, miren, ok, espero que esté teniendo un poco de sentido esto. Ligamento hepatogástrico, del hígado al estómago, y ligamento hepatoduodenal, aquí ya estamos a nivel del duodeno. Entonces, eso se forma a partir de este componente. ¿Ok? Aumento menor. Otra estructura que va a quedar a partir de ese mesenterio ventral, que está originalmente en el embrión, va a ser el ligamento falciforme. El ligamento falciforme, que es un ligamento que, si ustedes se fijan acá, une el hígado a la pared anterior del cuerpo. Y ahí lo tenemos, en la pared abdominal anterior. Además de eso, la vena umbilical, que ustedes ya la conocen perfectamente, la famosa vena umbilical, y aquí está pasando, miren, la vena umbilical, y aquí está el ligamento falciforme, aquí está el aumento menor y sus componentes, ligamento hepatogástrico, ligamento hepatoduodenal. Entonces, la vena umbilical va a pasar por el borde libre del ligamento falciforme hacia el hígado y va a formar un ligamento llamado ligamento teres o ligamento redondo. Y además de eso, ese mesenterio ventral va a crear un peritoneo visceral del hígado, que es una capa, toda esta capita que rodea al hígado. Ese va a ser el peritoneo visceral del hígado y se origina del mesenterio ventral. Entonces, aquí vemos el ligamento falciforme, ese es el otro remanente que queda de ese mesenterio ventral, y pasando a través de él, si ustedes se fijan, este ligamento redondo, que es el remanente de la vena umbilical. Ahí están los derivados. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Nada, Daniel, ¿vamos bien? Si yo le doy para atrás, si yo ahorita le diera para atrás a todas estas diapositivas,
y comenzamos desde la primera. Yo voy mencionando, Mario, explique esta, Valeria, explique esta, Paola, explica esta. ¿Creen que la podrían hacer? Porque esa es la única forma de comprobar si ustedes están entendiendo. ¿Mm? Si yo le voy para atrás y le pregunto a Manuela o a Cristi, ¿creen que lo podrían explicar? ¿O no? ¿Sí o no? Parece que se me salió. Ok, esa podría ser una forma de trabajar en la cuarta unidad. Yo la he estado pensando porque no tengo ninguna interacción, no sé si están ahí o no, y para mí es importante que la clase sincrónica tenga un poquito de valor. Vamos a ver quién me escribió aquí. Yo no, doctora. Qué linda, me gusta la gente honesta. Ok, desarrollo del páncreas. Tenemos que avanzar porque yo sé que van a un examen mañana y quiero que avancemos con esto. Desarrollo del páncreas, muchachos. Este es bien bonito y interesante cómo sucede. Entonces, miren, otra vez, tuvo esas estructuras asociadas. Si se fijan, aquí tenemos la yema que nos va a dar hígado, la yema que nos va a dar la vesícula biliar. Y si se fijan, tengo una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. Entonces, el páncreas embriológicamente tiene como origen en dos estructuras separadas, si ustedes se fijan, con relación al duodeno, porque aquí estamos a nivel del duodeno todavía. La mayor parte del páncreas, su mayor contenido anatómico va a desarrollarse a partir de la dorsal. Si ustedes se fijan acá, de la yema pancreática dorsal, ¿ok? Y si ustedes notan acá, la parte ventral pequeña se desarrolla cerca de la entrada del conducto biliar hacia el duodeno, que es esto que ustedes están viendo acá. Aquí está el conducto biliar y esa parte chiquita se está desarrollando ahí asociada. Aquí también lo pueden ver. ¿Qué va a pasar? La rotación también lo va a afectar. Por eso es bonito que lo lean y lo entiendan. Entonces va a rotar esto, ya había comenzado a rotar el estómago, se mueve con el duodeno y pues esas estructuras asociadas al duodeno, que aquí las estamos viendo, se van a mover con él, en parte. Entonces si se fijan, la yema ventral del páncreas se va a mover también con el duodeno, por eso habíamos dicho que el ducto biliar queda posterior después, ¿cierto? Entonces se llega hacia atrás, aquí lo están viendo y luego se va a fusionar. Eso es lo que va a suceder, fácil, claro, no hay nada de exagerado para entender. Entonces, se va a fusionar con la parte dorsal, esa yema pancreática ventral, va a formar proceso uncinado del páncreas, ahí lo van a ver en macro, y parte de la cabeza del páncreas, ¿ok? Con la rotación de estómago, duodeno y mesenterio ventral, el páncreas se va a volver un órgano retroperitoneal, que ya vamos a ver qué significa eso de intraperitoneal y retroperitoneal también. Entonces, eso es lo primero que entiendan. ¿Se va a ver afectado a las yemas del páncreas con la rotación del tubo como tal? Sí. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene dos componentes iniciales, una yema ventral, una yema dorsal. Y es la ventral la que va a rotar con el movimiento del duodeno y se va a ir a fusionar, si se fijan en la parte dorsal, con esa yema dorsal. Va asociada además al conducto biliar, que es lo que ustedes están viendo aquí. Ahora, aquí vamos a agregar otra cosa de anatomía macroscópica. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí solo el páncreas anatómico como tal, ¿no? Proceso uncinado, la cabeza del páncreas, cuello del páncreas, cuerpo y la cola. Y miren la relación que tiene con esta estructura que vemos aquí, que es el vaso, y además la relación que tiene con respecto al duodeno. Estas porciones de acá son retroperitoneales, quedan atrás del peritoneo y ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Ahora, si ustedes se fijan, el conducto pancreático, y si ustedes notan acá, el páncreas parece como unas hojitas, estos dibujos, y tienen unas líneas acá. Esos son ductos, ¿ok? Van a ver que hay unos ductos ahí internamente. Y entonces vamos a tener un conducto principal y un conducto accesorio. Perdón. Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a ver dónde lo tengo. Acá. Entonces, tengo el conducto pancreático principal. Entonces, les dice que se forma del ducto de la yema ventral y la parte distal de la yema dorsal. Entonces, esta es la partecita de la yema ventral, aquí lleva su ducto, y la parte distal de la yema dorsal juntas forman este ducto que desemboca aquí. Y que es interesante de notar,
con esos dos ductos que se fusionaron y formaron un conducto pancreático principal que conecta con el conducto biliar que les venía mencionando, que trae la bilis desde el hígado y la vesícula biliar. ¿Y qué significa eso? Además, que van a drenar juntos en el mismo espacio. ¿Y qué espacio es? Aquí miren, la papila duodenal mayor, ya la habíamos mencionado. Aquí vemos otra vez conducto cístico, conducto hepático común, conducto colédoco, desciende, se abre a la papila duodenal mayor. Y luego el conducto pancreático principal también se va a abrir en el mismo lugar. ¿Puede haber un conducto pancreático accesorio? Sí. Y si se fijan sería la parte proximal, que es la que ven aquí, de la yema dorsal. De ahí se forma un conducto pancreático accesorio. Lo puede tener mucha gente, otra gente no lo tiene. Igual lo importante es que haya un ducto y que permita entonces la liberación de enzimas pancreáticas que son muy importantes para el proceso digestivo. Proceso de digestión de carbohidratos, de proteínas, de grasas y también la bilis, que es muy importante para el proceso de emulsificación de las grasas que se van a tratar de absorber aquí en el intestino delgado, a nivel del duodeno. ¿Qué hora es? No voy a terminar. Otra cosa importante que hace el páncreas, porque ahorita estamos hablando de la secreción exócrina del páncreas, que son enzimas, pero el páncreas también tiene una parte endócrina, es un órgano productor de hormonas. En este caso, las más importantes que podría mencionar aquí, ya que van a hablar después en histología de las otras sustancias que se producen en el páncreas, recordarles que produce insulina, que es muy importante para el metabolismo y movimiento del azúcar en la sangre, y también el glucagón. Entonces, si ustedes se fijan, la secreción de insulina se va a empezar a partir de las primeras 10 semanas y las células secretoras de insulina se van a desarrollar antes de que se estén desarrollando las células productoras de insulina. Obviamente sus valores van a aumentar al nacer el feto, ¿no? Al nacer el recién nacido y en este caso, y van a irse modificando la cantidad de secreción que se va dando a lo largo de los diferentes periodos de crecimiento prenatal. Es como una obstrucción de conducto principal, sí se puede obstruir, ¿ok? Sí se puede obstruir y puede causar una pancreatitis, y lo van a ver más adelante. Sí se pueden obstruir, también se puede obstruir acá por una litiasis biliar, miren. En cualquier nivel puede haber un hito aquí. ¿Quién me lo preguntó? Daniel. Sí se puede obstruir, Daniel. ¿Ok? Puede obstruir aquí, obstrucciones aquí, incluso puede haber obstrucciones intrahepáticas de la vía biliar, súper difícil de manejar. Y a lo largo de todo este trayecto pueden haber un hito que pueda llegar aquí, que se formó a partir de la vía biliar, lastimosamente porque convergen las dos zonas en el mismo drenaje. Un hito que se originó en la vía biliar va a ocluir la salida de enzimas pancreáticas también, Daniel. No necesariamente se obstruye acá, también se puede obstruir, no es que no puede pasar, pero es bien frecuente, y lo va a ver en la clínica, que es un hito de origen biliar que obstruye la salida de convergencia, y pues eso va a hacer que no se estén liberando enzimas pancreáticas, y que de hecho si se liberan, produzcan una gran lesión al tejido pancreático e induzcan una pancreatitis. ¿Ok? Entonces es muy buena pregunta. Lo van a ampliar cuando estén en cirugía, pero para que miren la relación y por qué. ¿Ok? Vamos a ver si alguien me escribió. Sí. Sí. Hay que descomprimir la vía biliar. En estos pacientes hay que retirar el hito, depende de qué tipo de cirugía el médico cirujano decida hacer. El páncreas no se toca, eso sí. El páncreas no tiende a tocarse, a no ser que haya una gran pérdida de tejido necrótico, se deja como quieto. Ahí lo va a ver más adelante cuando esté cursando las clases de cirugía, Daniel. La pancreatitis es una emergencia, el paciente tiene que estar hospitalizado y se puede complicar mucho, mucho. Ok, sigamos. Avancemos. Páncreas anular es una anomalía que puede pasar. ¿Qué significa anular? Significa anillo. ¿Qué pasó en el páncreas anular? Miren, es poco común, siempre se describe en embriología, es como hay que describir, es un clásico para hablar de esto. Puede causar obstrucción duodenal y ya van a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, miren, una yema pancreática ventral, pero es bífida.
¿cierto? Tengo dos yemitas ahí dentro de la misma. Y lo que pasa es que esas dos partes de la yema ventral crecen alrededor del duodeno y se fusionan y forman un anillo de tejido pancreático. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Pues comprime esa segunda porción del duodeno. Ustedes ya vieron que es en la segunda porción del duodeno que va a ser, y dependiendo qué tan abundante sea la cantidad de tejido y qué tanta sea la compresión que puede causar con respecto al duodeno, puede causar obstrucciones luego del nacimiento en cualquier momento de la vida. Entonces a eso se refiere un páncreas anular. No es muy frecuente, pero puede pasar. Lo último ya lo voy a despachar, el vaso. Ok, el vaso, muchachos, no forma parte del sistema digestivo, ¿cierto? El vaso es un órgano linfoide y también es una zona donde va a haber hematopoiesis durante el periodo embrionario. Pero si ustedes se fijan en estas imágenes, el vaso que está aquí se va a desarrollar a partir de la estructura interna del mesogastrio dorsal. Entonces, por eso lo estudiamos ahorita que estamos viendo estas estructuras. ¿De dónde se origina específicamente? Se origina del mesénquima. Es del mesénquima que se origina, ¿ok? Aquí no es el endodermo, como ven acá, del estómago que está creciendo dentro de esas estructuras de mesogastrio ventral y dorsal. No, no es así. Y no es continuidad del tubo digestivo el vaso. El vaso son células mesenquimatosas que están ahí en la profundidad del mesogastrio dorsal y van a empezar a crecer y a diferenciarse. ¿Ok? El vaso va a tener tejido vascular linfático, comienza a desarrollarse en la 5ª semana. El vaso en el feto es lobulado, tiene varios lóbulos, pero al nacer normalmente ya nace lisito, así como lo vemos. Creo que no tengo una imagen aquí. Lo tenía en las diapositivas anteriores, es una estructura más o menos así, de este tamaño. Ahí lo van a ver también en la necroteca. Lisito, no tiene lóbulos, aunque inicialmente sí los tuvo durante el desarrollo embrionario, que es lo que ven acá. Entonces, también rota, si ustedes se fijan inicialmente, y aquí vemos súper bonito cómo se empiezan a formar a partir de los mesogastrios que teníamos del dorsal. Miren, se forma el vaso, entre el dorsal y el ventral se forma el estómago y el divertículo del hígado crece hacia el mesogastrio ventral, ¿cierto? Entonces, para que miren esa relación, como va a rotar el estómago, se lleva con ello las estructuras asociadas a ese mesogastrio, y es lo que ustedes están viendo acá. El hígado toma esa posición a la derecha, tóquenselo, ahí está, a no ser que tengan que los que pusieron ayer. Si no está aquí, ¿qué tienen? Si está al otro lado, ¿qué podríamos tener? ¿Quién los puso? El grupo de, ya no me acuerdo si fue el grupo 1 o el 2. Ajá, los dinamita. Si no está aquí, ¿qué tengo? ¿Qué podría tener? Ya se les olvidó. Le voy a preguntar a lo que los puso. Si es que está. Monse. Ajá, Monse. No tengo a Monse aquí conmigo. No los puedo ver a todos. No está Monse ustedes. ¿Alguien más del grupo que salve a Monse? Todavía los estoy evaluando. Vamos a ver. Chelsea. Kevin. Cipotes. Nada. Nada ni en el chat, nadie escribe. Ajá. ¿Qué hacemos con ustedes? Ya les voy a comentar una cosa cuando no esté grabando. Miren, ¿ven? ¿Qué está hablando? ¿Cómo se llama? Situs inversus. Ya se les olvidó. Ayer se los explicaron en las exposiciones. Situs inversus tiene que estar al lado derecho. Y tiene sentido por estos movimientos que tiene. La rotación del estómago a la izquierda. Y entonces el hígado va hacia la derecha. Y el vaso, si ustedes se fijan, va a tener una posición hacia la izquierda también. ¿Ok? Y aquí lo estamos viendo en esta imagen. Aquí estamos viendo la posición, miren, vaso atrás, bien escondido entre la cúpula diafragmática izquierda y el estómago que lo está cubriendo. Si se fijan, aquí vemos la relación de los ligamentos que les mencionaba, ¿cierto? Miren, hay un ligamento gastroesplénico que nace de ese mesogastrio dorsal y que me une el vaso con el estómago. Y luego los ligamentos del mesogastrio ventral, que ya dijimos cuáles son, el ligamento
hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal. Y en este caso aquí, que todavía está adherido a la pared abdominal anterior, el ligamento falciforme. Estamos. Aquí ven la posición final, ¿ven? Miren la posición final que toma, páncreas, vaso, el estómago, el hígado hacia la derecha. ¿Ok? Con eso terminamos. Leen después que vaso accesorio. Ya voy a mi otra clase que está súper larga también. Muchachos, tenemos que participar un poquito.